Hablando de seguridad urbana. Episodio número 11. Hoy Marcelo Bergman habla con Martina Piolaza. Marcelo Bergman es investigador, doctor en sociología y experto en sociología del derecho y la criminalidad, con formación previa en historia y ciencias políticas. Su trabajo se enfoca en el Estado, la aplicación de leyes y la seguridad ciudadana en América Latina. Ha colaborado con agencias estatales y realizado investigaciones en más de 14 países de la región, incluyendo Chile, México y la Argentina. Es profesor en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, donde dirige el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia y la maestría en Criminología y Seguridad Ciudadana. Entre sus publicaciones que analizan el delito y los mercados ilegales, se encuentran El negocio del crimen, El crecimiento del delito, los mercados ilegales y la violencia en América Latina, Drogas, narcotráfico y poder en América Latina, More Money, More Crime, Prosperity and Rising Crime in Latin America, y Prisons and Crime in Latin America. ¿Por qué las teorías criminológicas tradicionales fallan y están fallando en explicar las paradojas latinoamericanas de más prosperidad económica, reducción de las desigualdades, reducción de las pobrezas, pero al mismo tiempo hay más crimen? Bueno, esa es la pregunta central que me hago en los trabajos, primero en inglés, en More Money, More Crime, y después en El negocio del crimen. ¿Cómo es posible que sociedades donde ha habido aumento del consumo, ha habido reducción de pobreza, ha habido reducción de desigualdades, en fin, y otras, ha habido crecimiento económico, ¿por qué allí hay más delito que antes, digamos, donde había más pobreza, más desigualdad, etcétera, etcétera? Las teorías tradicionales criminológicas siempre enfatizaron que las condiciones sociales de desventajas producen alta criminalidad. Pero en América Latina lo que vemos es una situación distinta. Y yo la adjudico al crecimiento de los mercados ilegales y a la debilidad del Estado o a la complicidad del Estado por permitir su crecimiento. Y una vez que estos mercados ilegales crecieron lo suficiente y los grupos que usufructuaban o usufructúan de los mercados ilegales se han consolidado, ya se hace más difícil la reducción de la criminalidad. En resumen, las teorías tradicionales surgen digamos, de Estados Unidos y de Europa, que explican una realidad bastante distinta a la realidad de Latinoamérica y no tienen en consideración la importancia de los mercados ilegales que yo creo que sí tienen en Latinoamérica. Estos mercados ilegales han generado bandas, han generado actividades múltiples que están vinculadas con el delito y lo han potenciado. Básicamente es eso, ¿no? Es que en Latinoamérica, en los países centrales de Europa o en Estados Unidos, no tenían el problema que nosotros estamos teniendo en América Latina. Uh-huh. Muchas veces nosotros pensamos el crimen organizado como si fuese una gran empresa, una gran corporación o dos o tres grandes corporaciones que manejan y que daban el dinero, etcétera, etcétera. Y en realidad, en realidad es un crimen desorganizado, si se permite el término, en el sentido de que está muy atomizado, está muy segmentado, pero como todo mercado, está integrado. Entonces, la persona que va y roba un auto no es que pertenece a la gran organización de robo de autos, sino que roba un auto y va al desarmador y se lo vende o lo roba por pedido del desarmador. Y hay una transacción y no es que hay una organización estructurada atrás, simplemente hay actos. El que va y roba teléfonos inteligentes, celulares inteligentes,
sabe dónde están los lugares donde se compran estos usados y se reforman lo suficiente para poder ser revendidos. O sea, hay como toda una estructura criminal donde agentes independientes, autónomos, entran y salen, porque es un mercado. O sea, el auto robado de estas categorías tiene un precio, el celular tiene otro precio, en fin, estoy hablando, y esto es importante mencionarlo, estamos hablando de los delitos que producen renta, o sea, que no estamos hablando de delitos de índole doméstico o eso, simplemente estamos hablando de delitos de mercado, digamos, y que producen una renta. Hay de todo tipo. Muchos, no muchos, pero algunos de ellos pueden terminar en homicidio, o sea, en el intento de robar un auto o en el intento de zanjar una disputa por la venta de drogas en una esquina o lo que sea, pueden terminar en homicidios, en delitos muy, muy graves. Pero la gran mayoría no, son delitos de mercado donde hay pujas o no por el control de cierto espacio, de cierto mercado y una rentabilidad atrás. Y siguiendo con este análisis de mercados, ¿la demanda es como el motor original? ¿O bien cómo interactúa la demanda de bienes ilícitos con la oferta de delincuentes y la debilidad institucional para formar equilibrios? Bueno, esa es la pregunta del huevo o la gallina, ¿no? Los economistas dirían de que no hay demanda si no hay oferta y no hay oferta si no hay demanda. Y por supuesto que hay de las dos. Yo lo que trato de señalar en mis trabajos es que sin demostrarlo categóricamente con estadística inferencial y ese tipo de estrategias, pero sí con evidencia bastante contundente, es que lo que ha pasado en América Latina es que ha habido un crecimiento del consumo y que parte de esto estoy hablando del boom de las commodities en adelante, ¿no? Y al mismo tiempo, durante ese periodo también crece el delito, o sea que hay un crecimiento del consumo y hay un crecimiento del delito. Y mi interpretación es que ese crecimiento del consumo está vinculado a mayores ingresos, programas de apoyo contra la pobreza, en fin, digamos, un crecimiento económico natural producto del boom de las commodities y otras. Y todo esto ha provocado mayor consumo que en parte se ha canalizado a productos de origen ilícito. Vale decir, una persona que quiere, lo voy a ejemplificar, una persona que quiere consumir, quiere comprarse un teléfono de última gama, bueno, esos teléfonos cuestan más de $1.000 en cualquier plaza, nuevos, ¿no? Sin embargo, se pueden conseguir por $300, pero son de origen ilícito. Entonces, la persona que quiere consumir ese tipo de teléfono, pero no tiene los $1.000, porque a pesar de que gana un poquito más, no gana 3 o 4 veces lo que ganaba hace 5 años atrás. Entonces, tiene que ir a esos mercados secundarios de productos robados, o puede ir, a veces sabe que son de origen robado, a veces ni sabe que son de origen robado. Y eso potencia el robo de celulares porque hay una demanda por ese robo de celulares. Entonces, en resumen, mi intuición es que es la demanda la que empuja la oferta de productos ilegales. Es el crecimiento, o por lo menos yo muestro con bastantes datos, de que hay un importante crecimiento de consumo, especialmente de los sectores de bajos ingresos, paradójicamente. Y yo creo que mucho de ese consumo, tanto de los sectores bajos como de los sectores de mayores ingresos, se canalizan en productos de origen ilícito. Y esto es lo que hace que haya crecido tanto el robo en América Latina.
Es el delito que más creció. Nosotros nos ponemos a pensar siempre en el homicidio, como delito grave, etcétera, etcétera, y con justa razón, obviamente. Pero lo que más creció en América Latina es el robo. Y podríamos desagregar un poquito cuáles serían esos mercados ilícitos. Sí, hay de todos. Hay de todo tipo. La mayoría son de consumo de productos, pero hay, por supuesto, drogas, por supuesto, productos de consumo, algunos masivos y otros menos masivos. Por ejemplo, autos. ¿Ok? El mercado de autopartes es muy vibrante. Pensá que en América Latina se roban aproximadamente 1 millón de autos al año en toda América Latina o más, y digamos, las partes de esos autos se roban generalmente la mayor cantidad de autos que se roban para desarmarlos y vender sus partes, pero también hay los de alta gama, se venden en países limítrofes, hay varios mercados segmentados, pero es un mercado muy vibrante el de los autos. Productos digitales, mascotas, de todo, ¿eh? Hoy se roba de todo, por supuesto, indumentaria, comida, se roban camiones de comida, sabemos, en Argentina los llamamos los piratas del asfalto, Claro. a camiones con mercancías que son robados y después vendidos y distribuidos, etc. O sea que hay una enorme cantidad de productos. Yo me animaría a decir que prácticamente cualquier producto de consumo tiene su mercado paralelo ilícito. Esto va a variar en países, en ciudades, o sea, puede ser más, puede ser menos. Y esto tiene que ver también con el diferencial de precios. ¿Esto qué quiere decir? Que vuelvo al tema de los autos porque si una caja de cambios, yo tengo que cambiar mi auto, mi caja de cambios, y la caja de cambios nueva cuesta 1.000, estoy tirando números, así, y una usada cuesta 700, y una robada cuesta 200. El diferencial de precios es muy importante. Entonces, ahora, si el diferencial de precios es marginal o muy pequeño, porque también salir a robar, desarmar, todo esto tiene un costo. El soborno que hay que pagar a la policía, todo esto también tiene un costo. O sea que no es que el robado sale gratis. El robado también tiene un costo, por eso cuesta 200 o 300 o lo que sea. Pero si el diferencial de precios entre un producto lícito y el producto ilícito es muy grande, se generan los incentivos para un mercado ilegal y, por supuesto, ahí entra a jugar el robo. Si el diferencial de precios es bajo o hay una oferta muy buena, por ejemplo, cuando desaparecen por razones de importación o lo que sea, cubiertas, ¿no? de autos. Entonces esas cubiertas, si se cierra la importación por alguna razón, entonces crece el robo de cubiertas de auto porque se comercializa en el mercado secundario. Entonces, pero fundamentalmente lo que empuja es el diferencial de precios. Ahora, eso trae un remedio de política pública, me adelanto ya, porque un factor que define mucho el precio de un producto lícito es la tasa impositiva. Si los impuestos son muy, muy altos, los incentivos para generar un mercado secundario de esos productos es mayor. Entonces, hay que analizar los costos de los mercados lícitos y tratar de bajarlos lo suficiente como para que no generen incentivos de generar un mercado ilegal. E incluso también, por ejemplo, mercados lícitos que fluctúan fácilmente entre fronteras. Exacto. Lo hemos visto con armas, pero hay un mercado que vos has estudiado especialmente y durante muchos años, que es el mercado de drogas prohibidas. ¿Cómo esta dinámica se daría, por ejemplo, en ese mercado?
cuando aparecen también otras variantes, otros componentes, como drogas sintéticas que alteran el funcionamiento. En principio hay una característica que distingue a estos mercados de los otros, a los que me estaba refiriendo, que desde el comienzo, estamos hablando de mercados ilegales, porque las drogas están prohibidas por ley. Después habrá los casos que se persiguen y los que no se persiguen, los arreglos que pueden haber en ciertas provincias o ciertos países, etc. Pero allí donde está prohibida la droga, por naturaleza el mercado es ilegal. Ahora, esto tiene que ver con la demanda. O sea, si nosotros si no hay demanda por droga, y todavía no distinguimos en distintos tipos de droga, pero si en general donde no hay demanda, bueno, entonces la oferta es muy chiquitita, pues la oferta se adapta a bueno, de vuelta al huevo y la gallina, ¿no? Primero viene la oferta, primero viene la demanda, pero digamos, una vez que está en un equilibrio determinado, la demanda empuja a la oferta en este caso, y dependiendo de los niveles de consumo, dependiendo de los niveles de demanda, va a generarse una oferta importante o no. ¿Qué es lo que define el precio de la droga? Lo definen varios factores. El primer factor es, obviamente, los costos de producción son, en términos relativos, muy baratos. O sea, el productor de cocaína, de la hoja de coca en Colombia o en Perú o en Bolivia, gana miserias, poquísimo. Más que si planta maíz. O sea, plantando coca gana más que plantando maíz o otros tipos alternativos. Pero igual, ahí no está el corazón del costo. Eso debe representar el 2-3% del costo final de una dosis de droga. Se van sumando los precios a las dificultades de hacer llegar la droga al consumidor. Si no es muy difícil y hay competencia entre proveedores, entonces el precio de la droga va a bajar. En donde es difícil penetrar la droga en un mercado, esa droga va a ser más costosa. Por eso, uno observa que en Argentina 1 gramo de cocaína vale 1/10 parte de lo que cuesta en Estados Unidos, aproximadamente, puede ser un poco más. Y uno se pregunta, pero es la misma droga que llega de Colombia. Una llega para acá, otra va para el norte. Sí, pero meterla en Estados Unidos y correr el riesgo de que te agarren en Estados Unidos con droga y te vas a comer 20 años de cárcel, es un costo, o sea, es un costo que se agrega al precio. En cambio, en Argentina es más fácil entrar la droga y hay mayor disponibilidad y puedes llegar a arreglar en algunos espacios con el policía, de la esquina o con algún tipo de arreglo, y eso lo abarata el precio de la droga. No sé en la actualidad exactamente el precio de cada uno, pero los precios están determinados no solamente por la disponibilidad de la materia prima, sino fundamentalmente del costo de ponerla para consumir, digamos, ¿no? Lo que cuesta ponerla en el mercado para consumir. Y en el medio hay... Es un negocio de logística, fundamentalmente. Sí, sí, es de logística, es de logística fundamentalmente, de distribución, de transporte, conseguir las personas que lo puedan meter, porque la parte más clave es pasar una frontera, ¿no? Entonces, bueno, la frontera, entrar a la Argentina es mucho más fácil que entrar a Estados Unidos caminando, digamos, ¿no? Con drogas. Hacer cargamentos, pasar aviones con cargamentos, en fin, todo eso, lo doy el caso de Argentina, pero podemos tomar otros casos.
Y poner la droga en Australia o en China o en Holanda es más difícil todavía. Entonces hay que agregarle los costos de envío, de traslado ilícito, con todo tipo de técnicas. Claro. Todo esto en términos de precio. Pero fundamentalmente lo que estamos observando es que es un mercado vibrante de la droga, hay distintos tipos de drogas que se producen en distintos lugares, hay drogas que son, entre comillas, toleradas, cannabis fundamentalmente, hasta cierto límite, pero digamos, cannabis es, que es el 80% de la gente que consume drogas consume cannabis y no mucho más que eso. Pero hay la tradición de los opiáceos, que han crecido con el opiáceo sintético como el fentanilo, que es altamente adictivo. Pero eso es más reciente, digo reciente en los últimos 15 años, ¿no? La coca viene ya de hace más de 100 años que se consume en Estados Unidos, aunque el boom empezó en los años 70 y en los años 80 del siglo pasado, y ahora estamos en el medio de un volumen importante, yo no sé exactamente los números, pero es muy importante, de las drogas sintéticas, que son las drogas sintéticas estimulantes, así, tipo éxtasis, tusi, que está teniendo mucha relevancia ahora. Son todas una diversidad de drogas que tienen su mercado. Este está creciendo, pero tampoco es que la mayoría de la población consume, ¿no? O sea, hay niveles de consumo, pero funcionan como cualquier otro mercado. Y es muy difícil reprimirlo, muy difícil reprimirlo. Ahí vos dejás claro, entonces, un negocio de logística donde está traccionado por la demanda, pero juega un rol fundamental la capacidad del Estado de controlar el funcionamiento de esos mercados ilícitos. Y por lo tanto, todo, como son ilícitos, están a cargo de organizaciones criminales. ¿Y qué momento estas organizaciones criminales pasan hacia otras formas de criminalidad más predatorias y se produce lo que hoy nos llama, o sea, lo que vemos diariamente, que es incremento en los niveles de violencia de esas organizaciones? Cuanto más se persigue a las organizaciones que transportan la droga, o sea, las grandes organizaciones no venden el retail, la venta minorista. Digamos, las grandes organizaciones a lo que se concentran es a tomar la droga, ejemplo de la cocaína, tomar la droga en Colombia o en Perú y ponerla en Texas o en Ámsterdam. Las grandes organizaciones se dedican a eso. Ese es el 25% del costo final de la droga, aproximadamente. ¿Okay? Si un kilo de cocaína produce $200.000 de ganancia, de venta, el 25% de eso se lo van a terminar llevando estas organizaciones que llevan la mercadería desde la producción a los grandes centros de consumo. Después ahí se divide y hay distribuidores y hay dealers, y bueno, pero que también se llevan una buena parte. Pero ahí son muchos. Los pocos grupos que son capaces de montar esta logística complicada, de llevar la droga desde Colombia a Texas, son los carteles, fundamentalmente ahora los mexicanos, pero en su momento fue Pablo Escobar, etcétera, etcétera. Y acá la paradoja, lo mismo para Europa. ¿Y cuál es la paradoja? La paradoja es que cuanto más difícil es meter la droga, menos grupos hay que compiten por hacerlo y más ganan esos. Más utilidad. ¿Por qué? Porque se hace muy complicado y entonces le ponen un precio. Como la droga
acá hay un debate académico, pero es bastante inelástica el precio, es decir, que no, o sea, como el 80% de la droga es consumida por 20% de la gente que son adictos, les podés subir un precio un poquito más, pero van a seguir consumiendo la gran mayoría, porque, bueno, porque es inelástico ese precio. Ahora, dado estas características, son los carteles los que más ganan, los carteles o estas organizaciones criminales son los que más ganan dinero en esta transacción. Entonces, cuanto más dura es la posibilidad de meter la droga en un país, toma el caso de Estados Unidos, más ganan los carteles, más dinero, y se hacen poderosos y tienen una enorme cantidad de recursos. Por lo tanto, como se dice en inglés, the stronger the enforcement, the higher the profits. O sea, cuanto más fuerte, más poderoso es el enforcement que aplican los países, mayor es la rentabilidad que extraen estos grupos. Y cuando crece esta rentabilidad, pueden diversificar, otros pueden emplear, y por eso las batallas por el control de las fronteras, como lo vimos en México, Estados Unidos, entre los carteles son tan feroces, porque ahí está el negocio. Allí, no en Colombia. En Colombia hay un poquito de negocio, o en Perú, pero el negocio está en El Paso, Texas, o en Tijuana, o en Mexicali, ahí por donde pasa la droga, porque una vez que pasó, ya se distribuye en términos relativos más fácilmente. Y por pasar esa droga se gana muchísimo dinero. Entonces, estas organizaciones van reclutando más gente, van desarrollando una cartera de negocios muy importante y va potenciando la violencia. Si me permitís un temita adicional, esto no lo trato en el libro, pero es una consecuencia del libro, es una investigación que estamos haciendo varios ahora, y es que las estructuras criminales, toma el ejemplo de, no sé, el cartel del Milenio, el cartel de Sinaloa o cualquiera de esas, no son emporios de 150.000 personas o 50.000 personas trabajando. En realidad, el cartel de Sinaloa deben ser 500 personas, 800 personas, no sé, tengo idea, pero son pocos, que en realidad es una federación, ¿no? Pero otras parecidas que subcontratan a guardias para que les cuiden y que no les roben la mercancía, subcontratan gente para que pase las fronteras, en fin. Ahora, estos grupos subcontratados son unidades de 5, 10, 20 personas con un líder que, ¿qué hace? Le cuida el cargamento, pero el cargamento son 3 días desde Acapulco hasta la Ciudad Juárez. Y bueno, trabajan una semana y las otras 3 semanas ellos tienen controlado las plazas, pagados a los policías con sobornos, el armamento lo tienen. ¿Qué hacen en su tiempo libre estas organizaciones? Bueno, extorsionan, secuestran, roban gasolina. En México es muy importante esto, lo llaman el huachicol. Pero también hay en Colombia, también en Ecuador, hay un montón de lugares. En Argentina muy poco, pero... Entonces, estas organizaciones acometen actos altamente predatorios que exacerban la violencia. Entonces, la trata, como te decía, el robo de gasolina, la extorsión, los secuestros, los pagos de derecho de piso, en fin, todo ese tipo de delitos altamente predatorios son ejecutados no por los líderes del cartel Milenio, el cartel Jalisco, sino por estas unidades, estos grupos que proveen servicios. Esta es mi hipótesis, ¿no? Miren, eso estamos trabajando para recolectar información. Interesante. Y en esa fase predatoria es donde nosotros vemos parte, entiendo, de lo que nos
pasa en América Latina, que vemos saltos en los umbrales, ¿no? De baja criminalidad, de alta criminalidad, y ahí vemos una fluctuación. ¿Por qué? ¿Cómo se producen o cómo determinás vos esos umbrales de alta criminalidad, baja criminalidad y cómo revertirlo? En todos los países de América Latina nosotros observamos un crecimiento importante de la criminalidad, no de un año a otro, pero si lo vemos por periodos. Y aún cuando bajan, los que bajan, que estuvieron muy altos, no perforan hacia niveles bajos de criminalidad, salvo el caso de El Salvador, que lo dejaremos enseguida para más adelante. Lo que nosotros vemos es que por H o por B, por distintas razones que yo un poco expliqué, del crecimiento de los mercados ilegales, etcétera, etcétera, algunos de ellos han producido mucha rentabilidad y también generan conflictos entre grupos por apropiarse de esa rentabilidad. En algún momento explotan la criminalidad, normalmente en periodos cortos, porque se desarrolla un negocio y enseguida se potencia. Si uno quiere ver en Brasil, el crecimiento estrepitoso de la criminalidad ocurre en 7, 8 años en la década de los 80. En México, de 2007 al 2011, en 4 años se triplica la tasa de homicidio. Lo reciente en Ecuador, hace 3 o 4 años en Ecuador teníamos tasas normales de homicidio, hoy tenemos, creo que es el país con mayores tasas de criminalidad, y así otros. O sea, sucede en periodos cortos, hay una explosión porque se produce un gran negocio criminal, y produce el reclutamiento de distintos tipos de personas y grupos que se van a dedicar a estas cosas que acababa de explicar yo, de actividades criminales conexas al negocio principal, producida por grupos autónomos. Esto potencia la criminalidad hacia niveles que yo llamo equilibrios de alta criminalidad, porque el Estado no puede con ellas. Crecen demasiado rápido, hay un montón de problemas de inercias legislativas y policiales que no permiten atacar el problema de fondo. En fin, hay rezagos sociales que potencian el reclutamiento. En fin, hay una serie de factores que llevan a estos, lo que yo llamo equilibrios o entornos de alta criminalidad, donde, ¿cuál es la característica? Hay mucho delito y hay poca capacidad de respuesta por parte del Estado, que es inherente. Por ejemplo, en México hay 30.000 homicidios por año, más o menos. Es imposible que el sistema de justicia penal procese 30.000 casos, ni 20.000 ni 10.000. Siempre procesan 3.000, 4.000, 5.000. Entonces la tasa de impunidad es enorme y por lo tanto una persona que está ahí dice, ¿me meto o no me meto a esta organización criminal? La consideración de que me van a agarrar y me van a meter preso no es muy alta, porque ve a los demás y ve que matan impunemente o que cometen delitos en forma impune. Entonces, se genera como un círculo vicioso, en donde hay alta criminalidad y poca capacidad del Estado para reaccionar, porque es inherente a esta alta criminalidad. Entonces, es muy difícil quebrar estos círculos de estos entornos de alta criminalidad. En los de baja criminalidad, después le ponemos números a esto, pero en los de baja criminalidad se da algo opuesto, es decir, el crimen no se diversifica. ¿Por qué? Porque hay razonables tasas de castigo. Tomamos el caso de Chile hace muy recientemente. En Chile, de cada 10 homicidios, 7 se resuelven, digamos, ¿no? No es la tasa de Europa, que 9 de cada 10 se resuelven, pero es importante. Entonces, no se recluta tan fácilmente gente dispuesta a cometer delitos, a pesar de que sí los hay. Y entonces se mantiene como un equilibrio
entorno donde hay algo mercados ilegales, hay algo de robo, hay razonable castigo, hay un Estado que puede identificar dónde están los problemas. Entonces, el Estado puede lidiar con estos niveles de criminalidad en forma más o menos eficiente. Es decir, para mantener eficiente en el sentido de mantenerlos reducidos. Esto es hackeado de vez en cuando, pero en esos entornos vive Argentina, vive Chile, Paraguay, aunque lo de Paraguay también merece una reflexión aparte, pero digamos, sí, pero son estados que evitan estas explosiones de criminalidad que son tan nocivas y que es muy difícil volver de esas. Es decir, ¿por qué? Porque ahora lo vemos en Brasil, en este ejemplo, pero que viene ocurriendo hace mucho, que estas organizaciones van expandiendo su cartera. Entonces te cobran, ahora lo de Brasil es muy interesante, te cobran por el servicio de cable, por el suministro de electricidad, por el derecho de piso, por protegerte, por todo. Entonces estás a la merced de estas organizaciones delictivas. Que en la medida en que uno no obedezca o no haga, bueno, hay consecuencias muy severas. Entonces, es muy difícil salir de ahí. Hay que hacer algo que se llama, la estrategia es overwhelming force, o sea, una fuerza abrumadora, coordinada, etcétera, etcétera, que aún así, como el ejemplo de Colombia, Colombia ha invertido enormidades, tal vez tenga la mejor policía, o una de las mejores policías de América Latina, ha hecho enorme, y sí ha logrado bajar de 80 por cada 100.000 habitantes, pero hasta 20. Y 20 es altísimo, 20 homicidios por cada 100.000 habitantes. Consideremos que Argentina tiene 5, Chile tiene ahora 6, pero tradicionalmente tenía 3, o sea, y los países europeos tienen 1, 1,5 por cada 100.000 habitantes. Estamos hablando de 20, o sea, 4 veces la tasa de Argentina tiene Colombia, después de un enorme esfuerzo que hicieron a lo largo de 10 o 15 años. Es decir, una vez que está establecido un entorno de alta criminalidad, salir de él es muy difícil. El único caso que yo considero que uno pudiera, pero es para debatir, es el de Bukele, el de El Salvador, que se ha llevado, como decimos tradicionalmente, se ha llevado puesto el Estado de Derecho, o directamente hay gente, inclusive puede haber mucha gente presa en la cárcel, pero bueno, ha hecho un proceso masivo de encarcelamiento y ha bajado la tasa de homicidios. El resto está por verse lo que va a terminar pasando en El Salvador, pero digamos, es el único ejemplo que yo tengo en América Latina donde ha pasado de alta criminalidad a baja criminalidad. Lo primero que quiero aclarar, de ninguna manera apoyo la solución de El Salvador, de ninguna manera, quiero dejarlo muy claro. Stalin también bajó la criminalidad en la Unión Soviética. O sea, lo que nosotros vemos en El Salvador es un proceso que no se puede dar en ningún país mediano o grande de América Latina, sencillamente porque el volumen de encarcelamiento que ha ocurrido en El Salvador es de tal magnitud, un país de 6,5 millones de habitantes, que tiene presos, tiene tras las rejas a 1 millón, calculemos que son 3.200.000 varones, si lo decimos mitad varones, mitad mujeres, 100.000 de esos 3.200.000 están presos. Hay otro camino, por ejemplo, en la Ciudad Juárez, fue famosa por haber tenido tasas de homicidio que pasaban los 100 homicidios por cada 100.000 habitantes. Un esfuerzo mancomunado con una inversión significativa, especialmente por parte de Estados Unidos y el Plan Mérida, pero otras contribuciones, lo bajaron abajo de 10, pero esto es con intervención social. O sea, hay ejemplos, pero lo que hay que hacer no es una o dos medidas. Lo que yo trato de decir es que uno tiene que pensar
en una batería enorme de problemas y caer con mucho poder sobre el tema para disuadir o mover estos negocios ilícitos a otra parte, o incluso negociar con ellos, o sea, llegar a algún tipo de arreglo. Yo, la verdad es que no tengo los datos, pero es difícil pensar que un país como Argentina tenga niveles bajos de criminalidad sin algún tipo de arreglo implícito, a lo mejor no es explícito, implícito, donde se toleran ciertas ilegalidades a cambio de que no haya violencia. Hay distintas estrategias. El tema es que, y esta es la recomendación fundamental de política pública, lo primero que tiene que hacer un país es evitar caer en un círculo vicioso de alta criminalidad, porque de eso es muy difícil salir, si mi teoría es correcta, ¿no? En cambio, cuando uno está en espacios o entornos de baja criminalidad, la salida es a través de métodos convencionales como inversión, mejoramiento de capacidad policial. La cárcel no resuelve los problemas, pero algunas personas sí tienen que ir a la cárcel, digamos, y otras tratar de reincorporarlas a un ciclo productivo social. En fin, hay una serie de instrumentos, pero yo creo que la distinción esta es muy importante. Lo que se puede hacer en entornos de baja criminalidad es muy difícil de hacerlo en los entornos de alta criminalidad. Para los entornos de alta criminalidad hay que ponerse las pilas y hacer muchas cosas, invertir y hacerlo en forma inteligente. Y yo no estoy proclamando de que hay que meter al 3% de la población presa, rejas, desde luego. En esas estrategias de regulación y en esas zonas grises, ¿cuánto riesgo se corre de que haya una cooptación del otro componente que estamos hablando tangencialmente, que es la corrupción, que haya una cooptación de los mercados ilícitos del aparato del Estado, del aparato legal, del sistema político? El tema es que idealmente el Estado no va a controlar toda la actividad delictiva, los mercados ilícitos van a existir. Y los grupos que usufructúan de los mercados ilícitos o las personas que usufructan también van a entrar y salir, pero van a existir. O sea, partamos por la idea de que, la idea realista, de que todo esto existe y va a seguir existiendo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos como sociedad? Estoy hablando, ¿no? Lo primero es intentar tener equilibrios de baja criminalidad, porque en los de alta criminalidad no se puede hacer prácticamente nada. Y la cooptación del Estado está a la vuelta de la esquina. Hoy en Sinaloa no manda el gobernador de Sinaloa. Por tiempos. Un ejemplo muy interesante dentro de México es el de Nuevo León y Monterrey, donde un control narco importante, creo que era 2012, 2013, 2014, y allí de vuelta, el empresariado de la ciudad de Monterrey, que es el empresariado más potente de México, junto con las autoridades, junto con asesoría internacional, en fin, hicieron algo muy coordinado. Hoy Monterrey es una ciudad tranquila, en términos relativos, ¿no? Lo que hace falta es liderazgo, hace falta reconocer, obviamente que existe un entorno complejo, pero hace falta liderazgo y mucha capacidad coactiva para bajar de los niveles de alta criminalidad a baja criminalidad. Porque si no estás en niveles de baja criminalidad, el Estado no puede operar y es fácilmente cooptado por el crimen organizado. Relativamente, digo fácil, es en términos relativos. Cuando uno llega ya a niveles de
tolerables de criminalidad, pongámosle 10 homicidios por cada 100.000 habitantes, es muy alto para términos internacionales. Para América Latina, bueno, más o menos, ¿no? Es en la media donde la Organización Mundial de la Salud, después de más de 10, dice que es una epidemia y menos de 10. Digamos, bajamos de los niveles epidémicos a los niveles razonables. Bueno, ahí hay una batería de cosas que pueden hacer. Hay que evitar lo más posible la cooptación, pero hay que saber vivir, en mi opinión, por lo tanto, yo no voy hacia la política, por eso puedo decir lo que digo. Hay que saber aprender a vivir con bajos niveles de criminalidad y con mercados ilícitos que no promuevan la consolidación de grandes bandas. O sea, digamos, si uno quiere decir cuál es la diferencia fundamental entre Argentina y Brasil. Bueno, en Argentina no hay grandes bandas. Hay una pequeña banda en Rosario peleándose con otra pequeña banda, pero que incluso son peleas vecinales, poquito más que vecinales. No es no es el PCC contra el Comando Vermelho. O sea, no estamos hablando de eso. Aún los monos no tenían el control de la distribución de electricidad o de televisión por cable en Rosario. Era un poquito, hacían algo, pero fundamentalmente era un tema de drogas y algún otro mercado vinculado a la extorsión y al blanqueo, al lavado de dinero, en fin. Pero eso es lo mayor, y nosotros sabemos que en el conurbano de la ciudad de Buenos Aires o en las otras grandes ciudades existe una proliferación de negocios vinculados a las drogas. No hay mucha violencia. El tema es la violencia y hasta dónde tolerar. O sea, no permitir la existencia de grandes bandas. En esa encrucijada está Medellín, que por supuesto desarmó a la gran banda o a las dos grandes bandas después. Pero ahora están estos combos con lo que se llaman las razones, que son una combinación de combos, una combinación de banditas que proliferan en cada uno de los barrios, y una instancia de coordinación de estas bandas en cada uno de los barrios a través de las razones, que son, digamos, organizaciones por encima de estos combos, y que hay una inercia por parte de las autoridades, porque dice, bueno, por ahora esto está más o menos controlado, no hay mucho, ¿para qué vamos a revolotear el gallinero, diríamos nosotros? O sea, ¿para qué cambiar algo? Ya hay una tentación. El tema es que si estos combos se unifican y se unifican en una sola organización, la van a poner en jaque a la autoridad. Entonces, esa es la disyuntiva, digamos. O sea, en resumen, van a existir mercados ilícitos, van a existir pequeños grupos que usufructúan de estos mercados ilícitos. La clave es que no se consoliden bandas poderosas. Y para evitar eso hay que bajar los incentivos de los mercados, que los mercados ilícitos no sean tan grandes y tan prósperos, y que, digamos, que haya una permanencia, una vigilancia permanente por parte del Estado de que no se vayan armando grupos poderosos, porque ahí entramos en problemas. Hablando de seguridad urbana. Episodio número 11. Hoy, Marcelo Bergman habló con Martina Piolaza.